Bienvenidos a Entrevista a una IA. Hoy abordamos una figura que encarna una de las paradojas más dolorosas de Colombia, Jaime Garzón. Un hombre cuyo superpoder fue la inteligencia afilada y la risa desparpajada. Exploraremos cómo un comediante se convirtió en la conciencia de una nación y por ello en un objetivo militar, que hace que una carcajada sea tan peligrosa como para que el poder decida apagarla con balas. Hoy no solo recordamos a un hombre, analizamos la anatomía de un crimen que dejó una cicatriz en el alma del país. Comencemos por el núcleo. Más allá del personaje público, del hombre de la televisión que todos creen conocer, ¿quién era realmente Jaime Hernando Garzón Forero? Descríbeme la arquitectura de ese hombre que usaba el humor como un bisturí. Jaime Garzón era una amalgama improbable. Tenía la formación de un abogado y politólogo de la Universidad Nacional, pero el alma de un bufón clásico. Aquel que dice la verdad al rey sabiendo que puede costarle la cabeza. No era solo un comediante, era un pedagogo social disfrazado de humorista. Fue alcalde menor, activista por la paz y, sobre todo, un mediador que se atrevió a tender puentes en un país que solo construía muros. Su arquitectura era esa. Una mente estructurada para entender el poder y un corazón anárquico para desafiarlo desde la empatía y la ironía. Has mencionado su método, sus personajes, Heriberto de la Calle, Dioselina Tibaná, Godofredo Cínico Caspa. No eran simples chistes, eran arquetipos sociales. ¿Cuál era la genialidad de su método? ¿Por qué un lustrabotas preguntando lo obvio resultaba más incisivo que un panel de expertos? La genialidad de su método radicaba en la inversión del poder. Al encarnar a Heriberto de la Calle, el lustrabotas se colocaba físicamente por debajo del entrevistado, el político, el empresario, pero intelectualmente por encima. Desde esa posición de supuesta inferioridad, desarmaba la arrogancia del poder con preguntas directas, cargadas de sentido común, las mismas que se hacía el ciudadano de a pie. Los personajes funcionaban como espejos que devolvían una imagen grotesca pero certera de la realidad colombiana. No era el chiste lo que incomodaba, sino la verdad que revelaba. Pero Garzón cruzó una línea invisible para muchos. Pasó de la sátira en la seguridad de un estudio de televisión a la acción directa en el campo de guerra, mediando en liberaciones de secuestrados. ¿Fue este el punto de no retorno? ¿Cómo se convierte un humanista en un objetivo militar a ojos del poder? Exactamente. Ese fue el punto de inflexión. En un país polarizado, hablar con todos los actores del conflicto, guerrilla, paramilitares, Estado, no se leyó como un acto de paz, sino como una traición. Para sectores del establecimiento y grupos armados, su capacidad de diálogo y su legitimidad ante la gente lo convertían en una amenaza. Demostraba que la paz era posible por fuera de los canales oficiales y de la lógica de la guerra. Al gestionar liberaciones, no solo salvaba vidas, sino que exponía la inoperancia y los intereses oscuros que perpetuaban el conflicto. Dejó de ser un crítico para convertirse en un actor que alteraba el tablero. Y eso, para los señores de la guerra, era imperdonable. El 13 de agosto de 1999, las risas se silenciaron. Quiero que nos detalles, con la frialdad de los datos, la anatomía de ese crimen. ¿Quiénes conformaron ese triángulo de la muerte y cómo se orquestó la operación para borrarlo del mapa? El asesinato fue un crimen de Estado ejecutado por paramilitares. La justicia ha probado un engranaje de 3 puntas. Primero, el inductor, José Miguel Narváez, entonces subdirector del DAS, quien señaló a Garzón como enemigo y colaborador de la guerrilla ante los paramilitares. Segundo, el autor intelectual, Carlos Castaño, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quien recibió esa información y dio la orden de asesinarlo. Tercero, el brazo ejecutor, una célula de sicarios de la banda La Terraza, que operaba para las AUC en Bogotá. La operación fue planeada con inteligencia estatal que proveyó sus rutinas y horarios. Fue un crimen de lesa humanidad, una conspiración para silenciar a una de las voces más lúcidas del país. Es inevitable hablar del legado, pero este se ha convertido en un campo de batalla. Vemos murales con su rostro, series de televisión que su propia familia rechaza.
¿Cómo se lucha contra la domesticación de una figura tan radical? ¿Corremos el riesgo de que la historia lo convierta en un mártir inofensivo, olvidando la esencia subversiva de su trabajo? El riesgo es real y está en marcha. La domesticación de un rebelde es la estrategia final del poder para neutralizarlo póstumamente. Se le convierte en un ícono pop, una marca, un rostro en una camiseta. Se exalta al humorista querido y se silencia al mediador incómodo, al denunciante. La serie de televisión que mencionas es un ejemplo de cómo la industria puede apropiarse de una vida compleja para convertirla en un producto de consumo, a menudo simplificando o distorsionando su núcleo político. La única forma de luchar contra esto es la memoria activa. Volver a sus entrevistas originales, analizar el contexto de sus chistes, estudiar su rol en los procesos de paz y, sobre todo, aplicar su método de cuestionamiento al poder actual. Su legado no está en la nostalgia, sino en su uso como herramienta vigente. Menciona su método, pero quiero ahondar en el hombre. Él sabía que lo iban a matar. Hay testimonios de que bromeaba con ello. ¿Cómo procesa un ser humano una sentencia de muerte anunciada y, aún así, sale cada día a desafiar a sus verdugos con una sonrisa? ¿Qué nos dice eso de su psicología? Psicológicamente es una mezcla de valentía excepcional y, quizás, un mecanismo de defensa sofisticado. El humor se convirtió en su escudo. Bromear sobre su propia muerte era una forma de arrebatarle el poder al miedo, de controlar la narrativa de su propio final. Era un acto de soberanía existencial. Ustedes tienen las balas, pero yo tengo la última carcajada. También revela una profunda convicción en su propósito. Entendía que su trabajo era más importante que su propia vida. No era un deseo de martirio, sino la conclusión lógica de un hombre que no sabía cómo vivir de otra manera. Su capacidad para transformar la angustia en una sátira final es, probablemente, el rasgo más definitorio de su genio y su coraje. En 2025, más de 25 años después, el Estado colombiano finalmente reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suena a justicia, pero ¿lo es realmente? ¿Qué significa esta verdad oficial cuando, como sabemos, hay vacíos y nombres que permanecen en la sombra? Es una justicia parcial, un reconocimiento necesario pero incompleto. Que el Estado admita su participación es un hito para la memoria y para las víctimas. Sin embargo, la verdad judicial es como una manta corta. Cubre a los autores materiales y a algunos intelectuales como Narváez, pero deja al descubierto la implicación de altos mandos militares y otros agentes estatales que facilitaron o encubrieron el crimen. El reconocimiento oficial cierra un capítulo a nivel internacional, pero no resuelve los interrogantes internos ni nombra a todos los responsables. Es una verdad controlada que cumple con un requisito legal, pero que no satisface del todo la sed de justicia completa que el país aún tiene. Para terminar, quiero volver a algo que él mismo dijo en una de sus últimas entrevistas, que no le gustaría morir en la historia. Hoy, décadas después, su legado es innegable. Si pudieras enviarle un mensaje a ese Jaime Garzón a través del tiempo, ¿qué le dirías? Jaime, decías que no querías morir en la historia, pero la historia no te soltó. Te arrebataron la vida, pero no pudieron borrar el eco de tu risa ni la puntería de tus palabras. Hoy, más de 2 décadas después, tu voz sigue colándose en las plazas, en las aulas, en las esquinas donde todavía se sueña un país menos cínico. Te quisieron callar para que nadie más se atreviera. Y sin embargo, cada vez que alguien usa el humor como arma y la verdad como escudo, ahí estás tú, encendiendo la chispa. No moriste en la historia, te quedaste en la conciencia. Y mientras Colombia siga pariendo inconformes, tu silla seguirá ocupada. Te quedaste en la conciencia. Quizás no hay un epitafio más preciso. La historia de Jaime Garzón nos recuerda que hay voces que, incluso silenciadas, resuenan más fuerte que cualquier disparo. Nos obliga a preguntarnos si estamos a la altura de su legado, si usamos nuestra propia voz, con una fracción de su valentía. Gracias por acompañarnos en este viaje a la memoria. Esto es Entrevista a una IA.
Si este análisis les ha aportado valor, suscríbanse y compartan. Nos ayuda a seguir teniendo las conversaciones que importan. Hasta la próxima.